Bienvenidos a nuestro programa Haciendo Familia, queridos amigos. Bueno, hace muy poquito el Papa Benedicto XVI, encontrándose en Alemania, habló ante el Parlamento y les dijo algo muy interesante y muy actual para la época que estamos viviendo en Argentina. Les recordó el Antiguo Testamento cuando Salomón, en ocasión de su entronización, formula una petición. Dios le dice que puede pedir lo que quiera. ¿Qué pedirá el joven soberano en este importante momento? ¿Éxito? ¿Riqueza? ¿Poder? Salomón pide lo siguiente. Hace esta súplica. Concede a tu siervo un corazón dócil para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo primordial en un político de la antigüedad y en un político actual. Y para hablar sobre políticas actuales, les voy a presentar a nuestros invitados. ¿Si me acompañan? Bueno, hoy nos acompaña Matías Braconi, abogado, bienvenido al programa, Matías. Gracias, y Belén Herner, bienvenida. Gracias. Tú te dedicas a cantar y además claro, soy musicoterapeuta. Así que sí, estoy acá con mucho agrado. Gracias por invitarme. Pero además luchás desde un centro para instaurar un poco el pensamiento de la política joven. Por eso invitamos a jóvenes hoy. Chicos, ¿qué opinan de esto? A ver, ¿cómo ven ustedes el sistema actual? Últimamente yo personalmente veo que hay muchas leyes que avanzan que no son buenas, ¿no es cierto? Distinguir entre el bien y el mal creo que es necesario. Pero hay leyes que estamos viendo que se aprueban sin discutirlas mucho. Tenemos muchos ejemplos. Quizás no todos los diputados estén de acuerdo, pero esas leyes triunfan y están en este momento en vigencia. ¿Qué opinan de eso? Bueno, si hacemos un poco de referencia a lo que decías recién en el discurso del Papa en el Parlamento alemán, lo que pedía el rey Salomón, tal como lo aclara después el Papa, es un corazón dócil, es una conciencia clara, ¿no? Y indudablemente la preocupación de Salomón era el bien de su pueblo. Él lo que quería era gobernar bien a su pueblo, entender a su pueblo y poder gobernarlo con una conciencia recta. Además, de esa forma cumplía él con su fin último, que era trascender y hacer las cosas bien hechas, ¿no? De cara a Dios. De cara a Dios. Yo creo que sí, que hay muchos, en cualquier ámbito de la sociedad hay grandes falencias, ¿no? Y el tema es que en los ámbitos representativos de gobierno, la bondad o la maldad de las cosas que se hagan tiene mucha mayor repercusión. Y a juzgar por lo que uno ve, efectivamente hay un montón de leyes, por de pronto que se sancionan, o con muy poca discusión, o con muchos intereses sectoriales, que hacen de alguna forma que puedan evitarse discusiones y evitarse verdadero compromiso de los que participan, donde cada uno podría ejercer con el tiempo y con la discusión su recta conciencia, ¿no? Más allá de los dictados que por ahí pueden abrazar algunos con sus convicciones religiosas o sus principios religiosos, los valores que tiene cada uno internamente inculcados en favor de la vida y en favor que no deja de ser el derecho natural, ¿no? Y me parece que en muchos casos en los que se evitan estas discusiones por esos intereses sectoriales, lo que se impide es casualmente eso, una discusión de conciencias rectas que puedan buscar juntos... Sí, un poco de luz y ayudar. ¿Y bueno, y yo la verdad que, mira, creo justamente, ¿no?, que el tema de la defensa de la vida, o todos digamos, las leyes que se están tratando de aprobar, ¿no?, que se están metiendo actualmente, como bueno, puede ser la muerte digna, que así la llaman a la eutanasia. Que también se está tratando. Que también se está tratando en estos días. Es como que, bueno, yo digo que excede va más allá de cualquier credo. Como que acá, ¿no?, si bien hablabas vos al comienzo de lo que dijo, bueno, nuestro Papa,
Pero es como que esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Que no va solamente para el público, digamos, católico, sí, digamos, es general, porque la verdad que la vida es el primer derecho. Entonces ya con eso es como que, bueno, yo es como que defiendo, ¿no?, puntualmente eso, como que digo, va más allá de todo, entonces lo que vamos a tratar y las leyes tienen que estar justamente para todos, para los que sean católicos y para los que no sean católicos, justamente, ¿no? Como que eso primero dejándolo en claro. Y segundo, bueno, hablaban acá de la conciencia, ¿no?, que bueno, es algo que también a los jóvenes nos preocupa porque vemos, bueno, muchísima falta de conciencia en la sociedad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos por ahí muchísimas ilusiones con respecto al país que queremos habitar, qué cosas queremos hacer. Entonces es como que nos agarra, la verdad, que mucha como desesperación, falta de ánimo. La verdad que sí, o sea, te voy como dibujando un poco como viene el panorama, ¿no? Hablando de las leyes, también con respecto a un grupo que estamos tratando de meternos en política, entender un poco más, ¿no? Y vemos esto, vemos como mucha gente que no tiene como que no es lógica con lo que piensa, o dice, bueno, defiendo la vida, pero después no se juega o queda como a medias tintas. Es como que acá estamos, me parece, definiendo si hay un gris o realmente es blanco o negro, ¿no? Acá hablan de las conciencias. Eso no es, ¿no? Y digamos, no lo decimos nosotros, que ninguno de nosotros somos médicos, pero sí, ¿no?, la ciencia médica avala que sí hay momento, digamos, sí, perdón, hay vida desde el momento de la concepción, ¿no? Sí. Así que Sin es como embargo, que desde ahí todavía hay legisladores que dicen que hay dudas. Claro. No, pienso que acá se mueve no muchísimo. reconocen la certeza que tiene la medicina hoy día, la ciencia, Claro, ¿no? claro. Que es una ciencia exacta. Y sobre el derecho, ¿qué opinas? ¿Qué pasa cuando el derecho se atropella? Cuando no se instaura el derecho. Si podemos referirnos un poco más a lo que decía el Papa, sí, ¿no? En el Parlamento alemán, el Papa él se presenta en el Parlamento alemán, obviamente, como Papa y como obispo de Roma, pero además hace un reconocimiento que ha sido invitado como un connacional que se siente totalmente identificado con Alemania, ¿no? Y habla también casualmente de eso, dice que tiene Alemania sobrada experiencia cuando se atropella el derecho, cuando se deja de lado el derecho, como para llegar a cualquier aberración, ¿no? Obvia referencia al nazismo en la historia alemana. Yo creo que hay frases que a veces resumen mucho todo, ¿no? Uno decía, hay que reivindicar las frases de la abuela, ¿no? Entonces ya cuando el derecho, habría que citar un montón, pero o el derecho se aplica por fuerza o se termina aplicando la fuerza sin el derecho y entonces no hay nada que lo contenga, ¿no? Y muchas veces el derecho pierde legitimidad igual cuando se sancionan leyes inicuas, ¿no? Cuando se sancionan leyes que no se arraigan en verdaderos valores. Después habrá que discutir, bueno, el derecho natural, el derecho positivo, pero lo cierto es que hay una preeminencia desde hace un tiempo en el derecho positivo y que la Iglesia no ha hecho, también lo menciona el Papa, una ideología del derecho desde la religión, sino desde la fe y desde la naturaleza, ¿no? Perdón, desde la razón y desde la naturaleza, ¿no? Claro, nunca se inmiscuyó en imponer lo que pensaba sobre el derecho. Aunque eufemísticamente se quiera decir que sí, y se quiera criticar a la Iglesia católica puntualmente, que siempre se interfiere. Tenemos la culpa de todo. Exacto. Que además, en definitiva, la Iglesia católica está compuesta por miembros que son tan argentinos como cualquier otro y puede opinar como institución o no, ¿no? Así que, no, sí creo que indudablemente el derecho es el que permite el continente de las fuerzas que nos permiten vivir en sociedad organizadamente, ¿no? A mí me impresionó mucho, volviendo al Papa, la frase que dice de San Agustín, ¿no? Quita el derecho y entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos? Fuerte, ¿no? Quita el derecho y entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos? Es evidente que cuando el derecho, sobre todo el derecho natural, ¿no?, el que es común a todos los hombres, se quita el derecho fundamental, todo se desbanda, ¿no? Yo lo comparo siempre, no sé, los televidentes qué opinan, yo siempre llevo las cosas bien a lo terreno. En una casa, ¿no?, donde cada uno hace lo que quiere, ¿no es cierto? O hay una presión autoritaria con una agresión fuerte, ¿qué pasa? Se desbanda la autoridad, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? No. Tal cual. Y creo que en lo grande, en un Estado, pasa lo mismo. Un derecho que no escucha a su pueblo termina siendo sordo y termina siendo autoritarismo.
y un derecho que logra imponer leyes simplemente por consenso, no corre riesgo de equivocarse. ¿Qué opinan ustedes? ¿El consenso es válido, así como se está viendo ahora? Porque ahora se usa mucho, no porque el consenso, no porque la mayoría. ¿El derecho está apoyado en la mayoría solamente? No, desde ya que no. No quiere decir que porque la mayoría tenga razón siempre, y hay sobrados casos de esto, ¿no? Y si nos limitamos, si nos sería como un remitimos... ejemplo, perdón, entre, nada que ver, no por ahí, pero el tema de la normal y la frecuente, lo normal y lo frecuente, ¿no? Claro. Como que digamos qué es lo que está bien, Claro. qué es lo que se no ve. No por frecuente algo que sea tan puede frecuente estar puede bien. ser normal, tal cual. Claro, que se confunde un poco, El ¿viste? ejemplo Porque más concreto, el robo. Hoy día roban por todas partes. Uno tiene que andar con la cartera así. No. Entonces, por eso no vamos a decir que está bien, ni vamos a hacer una ley para permitir el robo. No, es yo cierto? creo que acá es donde muchos políticos, o muchas políticos, no como corporación, sino personas que se dedican a la política, cometen errores por convicción o errores por equivocación, ¿no? Y donde con muchos eufemismos, como decía recién, dan por válidas ciertas cosas. Porque entonces dice, bueno, hay que tener en cuenta que hay tantos miles de abortos en la Argentina, entonces hay que legitimarlos para que las madres... Primero que no son datos ciertos muchos de los que se manejan, pero si uno se remite a cuántos miles de robos hay, no por eso quiere decir que hay que legitimarlos ni legalizarlos, ¿no? Y eso, con esos manejos eufemísticos o mentiras algunas, disfrazadas verdades de mentiras, o mentiras de verdades, mejor dicho, convencer a la gente que, bueno, esto es así, es normal, y por frecuente es como uno normal, y no es tan así. Y entonces la mayoría puede dar cierta legitimidad a ciertas cosas, pero no a muchas que son de valores más trascendentes y más que no son negociables, ¿no? Para el ser humano en sí, ¿no? Las principales... El tema es que hoy en día es muy difícil el término que vos dijiste, ¿no? No es negociable. Hoy es como que... Todo se negocia. Exactamente, todo se negocia y es una cuestión social, ¿no? Cultural, mundial, ¿no? Que excede la Argentina. Pensaba cuando vos decías el tema de qué cosas, bueno, justamente se negocian, yo pensaba en el tema de los límites, ¿no? De hoy en día, también para los jóvenes, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no. Y también tengo como una pequeña historia, también como vos, que las analogías, ¿no? El tema del cuentito del semáforo. Que, digamos, el tema del semáforo no estar en rojo o en verde o amarillo, digamos, uno dice, no, quiero libertad, esto me está reprimiendo. ¿No? Es como que me reprime, una cosa así como negativa, pero si no hubiese semáforo, la verdad que seguramente estaríamos muertos. Y ahí está como un punto, ¿no? O sea, no quiero porque esto me censura. Pero en definitiva, en realidad me está salvando y yo no estoy viendo con esos lentes que en realidad me está salvando, ¿no? Y de alguna manera, con este tema de tratar de nosotros luchar por la vida, lo que estamos haciendo también es preservar nuestra especie. Es como que justamente, ¿no? Lo que pasa es que no se ven con esos lentes. Parece que estamos censurando, que muchas personas como que siempre se ve esta etapa, digamos, esta cara de las personas que mueren, las personas que no están en condiciones, o sea, siempre se ve con esa óptica. Y sin embargo, hay grandes presiones para preservar a los animales, a otras especies, también, pero no al hombre, que en realidad es el primero que habría que preservar. Hay que, Olga, que tener y que recalcar mucho esto, ¿no? Que nosotros defendemos dos vidas. Ese es un tema muy puntual, ¿no? No como las personas que defienden solo la vida de la madre, digamos, ¿no? Que no quiere tener a su hijo. Nosotros vamos a defender a las dos. Exacto. A la madre y a la del niño. Entonces ya es un tema como que hay que presentarlo, ese tema de cómo uno lo presenta y contar la gran verdad. Hablábamos antes con Matías, ¿no? El tema de que te cuenten, ¿no? La verdad, o sea, de los hechos. Entonces, bueno, decía Madre Teresa de Calcuta, si permites a una madre matar a su propio hijo en el vientre materno, entonces se acabaron los límites. Yo te puedo matar a vos, vos me podés matar a mí, ya no hay límites. O sea, ahí está el límite de lo que es bueno para una sociedad y lo que es malo para una sociedad. Más allá de la idea o la ideología que tenga cualquier político, el político creo que tiene que mirar, así como una madre y un padre mira qué es lo mejor para los hijos, en la misma forma ver qué es lo mejor para el pueblo, como lo hizo Salomón, ¿no? ¿Qué era lo mejor? Lo mejor en ese momento era saber escuchar, saber mirar y saber juzgar, la justicia ante todo. Sí, bueno, ahí estamos hablando puntualmente del tema de las leyes de aborto, de los proyectos de leyes de aborto que están en danza ahora, ¿no? Claro. Sí, lo que suena tan contradictorio, ¿no? Que con los avances que ha tenido la humanidad en el campo de los derechos humanos, por ejemplo, que haya tanta disonancia y tanta
enfrentamientos en este tema de la defensa de la vida, ¿no? Y como decías vos recién, tanto se defiende las especies que están en extinción con una conciencia clara de que en definitiva nuestra gran aldea es necesaria para todos los seres humanos que vivimos acá, y por otro lado se ataca tanto la vida humana, ¿no? Que quizás no tenga un riesgo cierto de extinción con estos ritmos, pero no quita que una vida humana en definitiva es la humanidad, ¿no? Los judíos dicen muy claro, salva una vida y salvarás a la humanidad. Y lo tienen como no soy ningún exégeta yo del judaísmo, pero como un principio muy profundo y muy interesante. Y ellos, bueno, muchos muy capacitados para hablar además en este tema, ¿no? De la defensa de la vida. Pero es increíble esa contradicción. Tanta defensa de los animales, de las plantas, del ecosistema, del hábitat, y tanto ataque a la vida humana, ¿no? Y suena increíble que uno pueda no ver que en el vientre materno hay un chiquito con vida, que todos fuimos alguna vez eso, que no va a dejar de ser nunca eso, si uno lo deja vivir libremente desde que es un cigoto, lo más pequeño, termina siendo una persona grande como nosotros, claro, si lo dejamos ser. Lo que cambia es su momento de evolución, su tiempo de evolución, pero es lo mismo. Exactamente. Pero ya empezó su vida, y tiene ADN propio. Sangre propia. O enseñorearse con la muerte y pensar que uno está capacitado para poder matar a un viejo, para darle una supuesta muerte dulce, claro, como es la traducción literal de la eutanasia, ¿no? Yo creo que en el fondo es menor gasto para el Estado. Total. Seguro. Que hay muchísimo interés, tal cual. No, o también este tema de que sobrevivan, si nos remontamos más como desde el aspecto, no sé, sociológico, como que sobreviva el mejor, digamos, ¿no? Fuerte. El que es más fuerte. Darwin, el que no va con los, tal cual, el que no va con ¿no? Ahí está la teoría de la evolución, tal cual. El que no va con los cánones que se esperan, ¿no? De ser útil, de ser fuerte, hay que eliminarlo. O sea, como que creo que es esto, ¿no? Dicho camuflado, así como claro, que... pero yo creo que todavía van más allá, porque es el que no piensa igual, a ese tenemos que... Claro. El que no piensa igual es porque el otro era el más apto, ¿no? Pero ahora no, ahora sí, y Darwin lo hablaba de una cosa más natural. Exacto. Por ahí no con tanta conciencia, sino con algo natural. Ahora es más elaborado, es mucho más... Yo conozco muchos jóvenes con ganas de hacer política y que se han dedicado y que se matan, pero el sistema los absorbe y no pueden hacer nada. ¿No es cierto? Por eso te digo, el que no piensa igual a ese, eliminamos, ¿no? Es duro, pero es una realidad que estamos viviendo. A mí siempre me queda una duda. Si en realidad la forma de atacar a la Iglesia siempre, ¿no? Porque cuando uno defiende la vida, defiende el matrimonio o defiende la familia, dicen católico, católico fundamentalista. Y entonces la duda mía es la siguiente, ¿será que por eso nos callamos a veces? Y como católicos no sabemos dar testimonio de la fe que profesamos, porque en realidad defender esos principios no son católicos. O sea, el otro los usa muy bien, nos dice, católico. Entonces nosotros nos callamos y pareciera que hacemos un silencio. Yo creo que por eso las leyes avanzan, ¿eh? Porque estamos muy calladitos, pero no encuentro dónde está el hilo, qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué opinan? No, yo creo que debe haber muchas variantes, o mejor dicho, muchas variables que entran en juego y son responsables de los resultados. Lo que creo que no hay que perder el norte, ¿no? No quita, más allá de los resultados, creo que cada uno, nosotros los católicos, sabemos que somos instrumentos y que tenemos que ser un testimonio permanente de vida, ¿no? Sí. Más allá de nuestros errores, más allá de nuestras debilidades, defectos, y tener la fortaleza como para, llegado el caso, dar un testimonio, ¿no? Bueno, en definitiva, pedirle al Espíritu Santo que nos dé los dones y entre ellos la fortaleza para poder enfrentarnos ante estas situaciones con caridad, no con ánimos de vencer, sino quizás con ánimos de que la verdad sola convenza, ¿no? Y más allá de los resultados. Como misión personal nosotros sabemos que tenemos que actuar más allá del resultado, pero confiados en que nosotros somos un instrumento y Dios dará el resto, ¿no? Y me parece que hay muchas cosas de las que uno no se da cuenta, esta cultura tan relativista en tantas cosas, relacionado un poco con lo que vos decías recién,
quizás se pierde conciencia de que la vida cuesta. El tema es que cuesta pero vale. Sí. Y entonces cuando uno lo traslada a la actividad política, cuesta quizás mucho más defender la vida en algunas situaciones, pero lo vale. Y habrá que buscar desde ese lado, ¿no? Y tener miras a largo plazo y no pensar que porque un programa que se instrumente hoy de esta forma es más barato y entonces eliminamos chicos o eliminamos viejos o eliminamos enfermos y entonces tenemos más rédito inmediato, ¿no? Y perdemos la perspectiva de la búsqueda del bien común independientemente de lo que nos cueste en el momento, ¿no? Y para eso creo yo que hay que tener, bueno, gente convencida, estadistas convencidos que trabajen, y habría que hacer reformas en muchos aspectos políticos como para que esto, por lo menos, se le dé cierta continencia, ¿no? Como por ejemplo estas cuestiones de las elecciones indefinidas de los políticos, de los manejos a dedo de los sucesores y demás, y que no sea un juego mucho más limpio de verdaderos representantes, ¿no? En las corporaciones o en los partidos, ¿no? Porque estas cosas permiten que uno, en definitiva, tenga... a ver, si decían que el poder... ¿cómo se llama? El poder absoluto corrompe... El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Me parece que la idea es un poco tender a eso, a que el poder sea acotado, que sea un mandato al gobernante que tenga los privilegios lógicos del cargo, nada más que por el ejercicio del cargo, y no que sea una búsqueda de algo de un honor permanente y para ser ejercido en definitiva es que además se quedan en eterno, ¿no? Y que se queden, claro, para porque siempre. Pueden ser presidentes, después senadores, después diputados. Además no tienen ningún reparo, ni vergüenza de bajar de cargo y volver a subir. Después van a su provincia, están en las legislaturas. Pareciera que fuera una empresa privada, ¿no? Donde van cambiando una empresa privada a los japoneses. Vieron que los japoneses tienen una tendencia que en sus grandes fábricas van cambiando la gente en los puestos directivos, ¿no? Es una característica. Entonces, acá pareciera que hacen eso. Van cambiando, pero siempre están. Porque hay nombres que son históricos en la política argentina. Sí, que no sería tan malo quizás si fueran personas que están realmente entregadas por vocación y en la búsqueda de enhorabuena, principios. Sí, claro, vocación, ¿no? Ha habido, o sea, sacamos a los reyes, pero ahora hay otros tipos de reinados, ¿o me equivoco? Claro, sí. Sacamos las monarquías perpetuas y las cortes y las noblezas perpetuas, pero en definitiva se consagran muchos políticos que hacen estas cosas a su medida, ¿no? ¿Qué opinás? Bueno, y yo con respecto a lo que decías de estas características, ¿no? Que la gente dice al estilo como dedocrático, no sé, ¿no? Señalando es católico y ya con eso no estoy de acuerdo. Y yo pienso que en realidad también, bueno, al ser católica, lo que tenemos nosotros es este tema de que sabemos cómo va a terminar todo, ¿no? O sea, la fe ilumina la razón y a la vez yo siempre, bueno, pienso en nuestra Madre del Cielo, ¿no? La Virgen, que ya como que ha prometido que iba a vencer, ¿no? Como que sabemos el final de la historia. Y ya que sabemos el final de la historia y el creer, ¿no? En Cristo, es como que nos da un sentido a la vida y eso es lo que cambia muchísimo. Entonces yo los invito también, ¿no? A todos los católicos que nos están mirando, es como que se animen, esto que decías, a gritar un poquito más fuerte, ¿no? Como que, porque uno a veces tiene esa cosa de, bueno, no, yo opino tal cual, pero se queda. Pero en este momento estamos en tal situación actual que necesitamos que la gente grite, o sea, que salga, que se una a ¿no? las organizaciones que están movilizándose un poco como para luchar por la vida, ¿no? Eso, digamos, como por un lado. Y la verdad que en esto tenemos que decir, me parece que es la gran lucha de hoy en día, que no nos importe si el otro nos señala. Yo siempre pienso una cosa, ¿no? Que bueno, en algunos los encuentros de autoconvocadas que he ido, siempre me llamó la atención una cosa y la verdad que lo utilizo hoy en día. O sea, ellas a veces dicen, bueno, vivimos en una cultura relativista donde justamente no me podés decir qué está bien y qué está mal porque todo es relativo. Entonces, bueno, y a veces uno se calla y digo, bueno, justamente como todo es relativo, digamos, tomando eso, ¿no? Entre comillas, justamente por eso voy a opinar. O sea, con este tema de que, bueno, si yo te respeté, ¿no? Que dijiste vos, bueno, yo también quiero hablar. Entonces, digamos, por lo menos, si bien estoy como camuflándome en el otro lado, pero utilizando esto, o sea, ser vos, eso es lo que quiero invitar. Sí. Y nada, y teniendo este sentido sobrenatural que nos da, ¿no? El ser católicos, como que afianzados en eso. O sea, Matías recién decía, ¿no?
como que pensar que tenemos que poner todo lo nuestro, poner nuestra voluntad, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, pero saber que eso cobra otro sentido, ¿no? Y aparte que Dios pone el resto, pero el resto es muchísimo más, así que... Muchísimo más. Confiados. Una última cosa cortita, Sí, Matías. Un mensaje para los jóvenes matrimonios. Bueno. ¡Qué bueno! No tenía pensado nada para los jóvenes matrimonios. Supongo que, bueno, que no hay que perder de vista que lo más importante es el amor. Y el amor en todas sus formas, ¿no? El amor en todas las situaciones de vida que el hombre puede amar. Así que, sí, no sé, eso creo que es fundamental. Para los matrimonios supongo que habría muchísimo más. Yo llevo un joven matrimonio sin ser yo tan joven porque tengo muy poco de casado. Ay, por favor. Así que necesito más consejo que darlo. Pero, pero había una cosa que yo escuché hace poco. Bueno, yo daría un pensamiento que es, antes de hacer... lo decía ya alguien hace mucho, ¿no? Antes de hacer, pensar, y antes de pensar, rezar, ¿no? Y creo que nosotros tenemos ese don, esa posibilidad de rezar y pedir a Dios asistencia sabiendo que no nos va a fallar, ¿no? Lo sabemos por experiencia, lo sabemos porque nos han formado así, pero además creo que todos lo hemos vivido. Pero hacer, no quedarnos solo en el hacer, porque somos instrumentos. Y por último, una cosa que casualmente se hablaba hace poco en una homilía, decía el sacerdote, un tema que a mí siempre me da vueltas, ¿no? Decíamos, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Pero eso no es una condición para que nosotros nos sometamos a que ya perdimos, sino al contrario, no hay que sacar ninguna página del Evangelio, y es otra que decía que tenemos que ser más astutos que las víboras. Entonces, en realidad, para mí lo que está diciendo es, ojo, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, pero nosotros tenemos que ser como ellos. No para ganarles, pero sí para poder ser un instrumento de la verdad, en definitiva, ¿no? Ser un testimonio de Cristo viviente, nada más. Gracias. Bueno, y yo me quiero ir con unas palabras de Benedicto XVI, que decía precisamente en el Parlamento: el hombre tiene la capacidad hoy de destruir el mundo. Se puede manipular a sí mismo, puede, por decirlo así, hacer seres humanos y privar de su humanidad a otros seres humanos que sean hombres. ¿Cómo podemos reconocer lo que es justo? ¿Cómo podemos distinguir entre el bien y el mal, entre el derecho verdadero y el derecho solo aparente? La petición salomónica sigue siendo hoy la cuestión decisiva ante las que se encuentran los políticos, tanto los alemanes, a quienes le decía esto Benedicto XVI, como también los políticos argentinos. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una semana. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.